Muy buenos días, pueblo de Costa Rica. El comentario de hoy lo voy a llamar Costa Rica es un régimen comunista dictatorial. Y es muy importante porque yo creo que el pueblo de Costa Rica, el verdadero pueblo, porque tenemos una diferencia. El pueblo que es amante de la libertad y de la democracia, el pueblo humilde y trabajador que no tiene ni voz ni voto. Y los filibusteros, ya ustedes los conocen. Los encontramos en esa asamblea mafialativa, en la Contratado General de la República y en las diferentes instituciones de nuestro país. Acabo de leer una carta que firmaron los filibusteros mayores de este país. Son todos aquellos pueblos de Costa Rica que reciben pensiones de lujo. Reciben pensiones de lujo y reciben privilegios y siempre estuvieron bajo el régimen comunista de Costa Rica. Yo creo que este pueblo tiene que abrir los ojos y aprender a ser unido, porque aquí quien manda es el verdadero pueblo. No los que reciben las pensiones de lujos, que son los menos, son los que se lograron montar en el arca de la corrupción para seguir desangrando a este pueblo. Yo hablo del verdadero pueblo, esas personas humildes que a pesar de todo, con lo poco que tienen, ayudan en mucho. Entonces resulta que esos filibusteros, porque no son más que filibusteros, a mí me causa náuseas y me da vergüenza cuando periodistas y personas de ese medio dicen que se sienten orgullosos porque Costa Rica no tiene ejército. Claro que no tiene ejército. Mejor tuviéramos un ejército, porque un ejército en este momento de esta catástrofe que se está llevando en nuestro país permitiría que muchos de los soldados del ejército fueran a ayudar a comunidades como Guanacaste, Puriscal y las zonas que han sido afectadas, pero no un ejército de sangrones, de personas sinvergüenzas y que lo que defienden son sus privilegios. Entonces ellos salen a hablar del régimen del Salvador. No les dará pena ni vergüenza. Y entre ellos sumamos a un poder judicial y a un poder legislativo que llaman al régimen al pueblo del Salvador, al gobierno del Salvador como un régimen, cuando el verdadero régimen comunista y dictatorial está en nuestro país. Costa Rica tiene un régimen dictatorial de hace muchos años, influenciado por las universidades. No volvamos a ver a la izquierda, ni volvamos a ver a la derecha, sino de frente. Y pongamos los pies sobre la tierra, dejemos de ser engañados, como nos han engañado siempre, desde José Figueres Ferrer, porque el régimen comunista, dictatorial, viene desde esa época, desde el 48. Dichosamente, es un ejemplo para Costa Rica que Nayib Bukele esté en nuestro país dándole el ejemplo al pueblo. Y por eso vengo a manifestarme, costarricenses, porque el pueblo que se une es un pueblo que puede defender su verdadera democracia. Que no sean unos cuantos que reciben las pensiones de lujo y los privilegios los que se coman la democracia, porque un pueblo no permanece unido. Debió de darle vergüenza a esas personas que firmaron eso, de llamar a Nayib Bukele como un régimen, porque Salvador no tiene un régimen. Más del 90% del pueblo salvadoreño eligieron a Nayib Bukele por segunda vez. Costa Rica sí tiene un régimen dictatorial que siempre fue sustentado en el poder judicial, y eso no lo dicen. Costarricenses, sabemos muy bien que los magistrados son electos por la Asamblea Chusmalativa, porque Costa Rica nunca ha tenido verdaderos patriotas en las asambleas legislativas, a decir uno o dos si acaso, porque el resto han sido oportunistas defendiendo sus propios beneficios. Costa Rica tiene un régimen. ¿Por qué?
porque ellos sustentaron la dictadura de nuestro país en el Poder Judicial. Y nadie lo ha dicho. Es el Poder Judicial el que sostiene la dictadura de Costa Rica. ¿Cómo? Porque tenemos magistrados que tienen más 40 años de estar en el poder. Ustedes como costarricenses deben abrir los ojos. Escuchen, porque estamos engañados. Si tenemos magistrados que llegan a dormir, pero disfrutan imponiendo la dictadura en Costa Rica, estamos dormidos. El pueblo de Costa Rica tiene que levantarse y unirse. Que no suceda, como lo cité en el comentario anterior, que por unos dólares más las conciencias del costarricense se venden. Y entonces vemos a los exmuelleros dándole un reconocimiento a los dictadores de nuestro país, la Asamblea Mafialativa. Porque de la Asamblea Mafialativa se desprenden el resto de los poderes de este país. Magistrados con 40 años que ya usan bombita y que llegan a dormir, pero disfrutan imponiendo la ley del más fuerte, porque el pueblo no puede expresarse, y si el pueblo se expresa, lo mandan a traer con 25 efectivos o con una perrera, como sucedió con doña Marta Esquivel o como sucedió conmigo. Que luego cierto dipumafia de la actual Asamblea Mafialativa, cuando yo le di la cara al pueblo de Costa Rica porque me siento orgulloso de defender la patria, porque no me permití que me pusieran saco, pero ese dipumafia se dejó decir que a mí me estaban investigando por pornografía infantil. Cuando bien es sabido que Telefoca Anal 7 se colocó al frente de mi casa para hacerme la toma. Lo único que me faltó decir es ¡viva Costa Rica libre! Porque los ciervos menguados no están en mi corazón. Costarricenses, la mafia legislativa, que es la que nombra a los dictadores, porque en eso se han escudado. Se han escudado en un poder judicial viciado y metido en el narco y todas las malas influencias que recibe este país. Ya es hora de que el pueblo de Costa Rica se una como verdaderamente debe ser, como merece este país, de personas nobles y humildes. Dejemos de ver a los lados y veamos de frente que sí tenemos una dictadura solapada y que la estimula el Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que tiene en sus manos la democracia de Costa Rica. No nos engañemos, pueblo de Costa Rica. Ni el Tribunal Supremo de Elecciones, ni la Corte Plena son claros. Sí debo decir, costarricenses, que dentro de ese cuerpo enorme de corrupción que es el Poder Judicial, tienen que existir personas buenas y valiosas. Personas que quieren defender lo que sí tienen que defender, como es la libertad y la democracia de Costa Rica. Quitemos lo malo. Ya Nayib Bukele lo vino a decir, porque Nayib Bukele es un ejemplo a seguir para nuestro país. Solo cambiando el Poder Judicial podemos tener una verdadera democracia. Y solamente dándole al partido oficialista, que sí tiene las buenas intenciones y quiere eliminar el paradigma del comunismo, es que podemos cambiar a Costa Rica. Es el pueblo, como lo dice don Rodrigo Chávez Robles, con el lapicero, escogiendo y dándole mayoría parlamentaria a la persona que va a seguir la corriente y eliminando los paradigmas de una dictadura solapada de 75 años. Está en el pueblo, como dice don Nayib Bukele. Nayib Bukele lo dijo, fue el pueblo que se unió
y me dio la mayoría parlamentaria para hacer los cambios que se tenían que hacer en El Salvador. Y hoy por hoy Salvador es uno de los países más seguros del mundo. Sigamos el ejemplo de El Salvador. Bienvenido Nayib Bukele a Costa Rica, porque usted sirve de ejemplo para eliminar el paradigma del comunismo que ha socavado la democracia costarricense.